Visiones sobre la pasión de Cristo. Esta historia está extraída de la obra Visiones y Revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Tiene un carácter narrativo, sin entrar en la enseñanza del Evangelio. Algunos hechos, personajes y cronología de este resumen no concuerdan literalmente con los Evangelios. La beata nos dice que los Evangelios son escritos muy resumidos y que su misión principal era transmitir la palabra de Dios, por lo que no prevaleció el detalle de los relatos ni su rigor histórico. San Juan Pablo II anunció públicamente, después de leer estas visiones y revelaciones, que todo lo que la beata Ana Catalina cuenta está de acuerdo con la doctrina y la tradición católica. Capítulo 4. Desde la desesperación de Judas hasta Jesús ante Herodes. Desesperación de Judas. Mientras conducían a Jesús a casa de Pilatos, la angustia, el arrepentimiento y la desesperación luchaban en el alma de Judas. Echó a huir, corría con toda su fuerza, no detrás de Jesús para echarse a sus pies y pedir perdón al Redentor misericordioso, no para morir con él, no para confesar, lleno de arrepentimiento, su crimen delante de Dios, sino para expiar lejos de él, en presencia de los hombres, su crimen y el precio de su traición. Corrió como un insensato hasta el templo, donde muchos miembros del consejo se habían reunido después del juicio de Jesús. Se miraron atónitos y con risa de soberano desprecio lanzaron una mirada altiva sobre Judas, que, fuera de sí, arrancó de su cintura las 30 monedas y presentándoselas en la mano derecha, dijo con voz desesperada: «Tomad vuestro dinero, por el cual me habéis hecho vender al justo. Tomad vuestro dinero y dejad a Jesús. Rompo nuestro pacto. He pecado entregando la sangre del inocente». Los sacerdotes le desprecian, apartan sus manos del dinero que le presenta para no mancharse, tocando la recompensa del traidor, y exclaman: «¿Qué nos importa que hayas pecado? Si crees haber vendido la sangre inocente, es negocio tuyo. Nosotros sabemos lo que hemos comprado y lo hallamos digno de muerte. Ten allá tu dinero, no queremos oír hablar de él». Estas palabras pusieron en Judas el colmo de la rabia y la desesperación, y estaba como fuera de sí. Los cabellos se erizaban sobre su frente. Rasgó el cinturón que apresaba las monedas, tirólas en el templo y huyó fuera del pueblo. Comenzó a correr de nuevo como un insensato por el valle de Hinnom. Satanás estaba a su lado y le decía al oído, para hundirle en la desesperación, todas las maldiciones de los profetas sobre este valle, donde los judíos habían sacrificado sus hijos a los ídolos. El rumor de la ciudad llegaba de cuando en cuando a sus oídos con más fuerza, y Satanás le decía: «Acaba contigo, miserable, acaba». Entonces Judas, desesperado, tomó su cinturón y se colgó de un árbol que crecía en un hondo,
y que tenía sendos nudos. Cuando se hubo ahorcado, su cuerpo reventó y sus entrañas se esparcieron por el suelo. Jesús conducido en presencia de Pilatos. Condujeron al Salvador a Pilatos. Jesús estaba solo, cubierto con su vestido interior, todo lleno de manchas y suciedad. Su larga cadena, rodeada al cuello, le herían en las rodillas cuando andaba, atadas sus manos como la víspera y llevándole los alguaciles con cuerdas que anudaran a la cintura. Iba desfigurado por la fatiga y ultrajes de la noche, pálido, la cara ensangrentada, y ni aun por eso tuvieron punto de tregua las ignominias y bárbaras tropelías. Habían reunido mucha gente, parodiando su entrada del Domingo de Ramos. Lo llamaban rey, por burla. A su paso echaban piedras, palos y trapos harapientos, como escarneciendo de mil maneras su entrada triunfal. No lejos del palacio de Caifás esperaba la madre de Jesús. Arrimaba al ángulo de una casa, con Juan y Magdalena. Después que Jesús fue sacado de su prisión para ser presentado de nuevo a los jueces, se levantó, se puso su velo y manto, y saliendo la primera, dijo a Magdalena y a Juan: «Sigamos a mi hijo a casa de Pilatos, lo quiero ver con mis propios ojos». Cuando se acercó Jesús, exclamó sollozando: «¡Ah! ¿Es este mi hijo? ¡Ah! ¡Es mi hijo! ¡Oh Jesús, Jesús mío!». Al pasar delante de ellos, Jesús la miró con ternura y ella cayó anonadada. Juan y Magdalena se la llevaron, pero apenas volvió en sí, se hizo conducir por Juan al palacio de Pilatos. Eran poco más o menos las 6 de la mañana, según nuestro modo de contar, cuando la tropa que conducía a Jesús llegó delante del palacio de Pilatos. Anás, Caifás y los miembros del consejo se pararon en los bancos que estaban entre la plaza y la entrada del tribunal. Jesús fue arrastrado hasta la escalera de Pilatos. Hallábase éste sobre la azotea avanzada, recostado sobre una especie de canapé, y delante tenía una mesa de 3 pies. Rodeábanle oficiales y soldados, y cerca se ostentaban en alto las insignias del poder romano. Cuando vio llegar a Jesús en medio de un tumulto tan grande, se levantó y habló a los judíos en tono de desprecio, como pudiera hacerlo un orgulloso general o a diputados de una pobre ciudad. ¿Qué venís a hacer tan temprano? ¿Tan pronto comenzáis a desollar vuestras víctimas? Los de la turba gritaron a los verdugos: «¡Adelante! ¡Conducidlo al tribunal!». Y después respondieron a Pilatos: «Escuchad nuestras acusaciones contra ese pícaro. No podemos entrar en el tribunal so pena de caer en impureza». Un hombre de grande estatura y de aspecto venerable gritó en medio del pueblo que se agrupaba detrás en la plaza: «No, no debéis entrar en el tribunal, pues está santificado con sangre inocente. Él solo puede entrar, solo él, entre los judíos está puro, como los inocentes que fueron degollados allí». Y hablado que hubo así con mucha energía, se perdió entre la multitud. Llamábase Sadoc. Era hombre rico, primo de Obed y marido de Serafia, llamada después Verónica. 2 hijos suyos fueron del número de los santos inocentes degollados por orden de Herodes en el patio del tribunal. Pero los acusadores de Jesús apenas sí se fijaron en las palabras de Sadoc. Los alguaciles hicieron subir a Jesús los escalones de mármol y lleváronle así detrás de la azotea, desde donde Pilatos hablaba a los sacerdotes judíos. Pilatos había oído hablar mucho de Jesús. Al verle tan horriblemente desfigurado por tales tropelías y conservando siempre en el aspecto su tan admirable expresión de dignidad, el desprecio de Pilatos hacia los príncipes de los sacerdotes
subió de punto. Les dio a entender que no estaba dispuesto a condenar a Jesús sin pruebas y les dijo en tono imperioso: ¿De qué acusáis a este hombre? Ellos le respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo habríamos presentado. Lleváoslo, repuso Pilatos, y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos replicaron: bien sabes que nuestros derechos son muy limitados en materia de pena capital. Los enemigos de Jesús ardían en odio e impaciencia y a todo trance ansiaban acabar con Jesús antes del tiempo legal de la fiesta, para poder sacrificar el Cordero Pascual. Acusaciones contra Jesús. Cuando el gobernador romano les mandó que presentasen sus acusaciones, lo hicieron de 3 principales. Le acusaron primero de ser un seductor del pueblo, que perturbaba la paz pública y excitaba la sedición, que tenía grandes reuniones de hombres, que violaba el sábado y que curaba en él. Aquí Pilatos los interrumpió en son de burla. Vosotros no estáis enfermos, sin duda, porque si no, no estaríais tan encolerizados contra esas curas. Añadieron que seducía al pueblo con horribles doctrinas, diciéndole que debían comer su carne y beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Pilatos miró a sus oficiales sonriéndose y dirigió a los judíos estas palabras: parece que vosotros seguís también su doctrina en lo de alcanzar la vida eterna, cuando queréis ahora poco menos que comer su carne y beber su sangre. La segunda acusación era que Jesús excitaba al pueblo a no pagar tributo al emperador. Aquí Pilatos, lleno de cólera, los interrumpió con la certeza propia de un hombre encargado especialmente de esto, y les dijo: es un grandísimo embuste. Yo debo saber eso mejor que vosotros. Entonces los judíos pasaron a la tercera acusación. Este hombre oscuro, de bajo origen, se ha hecho un gran partido y ha predicho la ruina de Jerusalén. Esparce por el pueblo parábolas ambiguas sobre un rey que prepara las bodas de su hijo. Un día, la multitud que convocó sobre una montaña quiso hacerle rey, pero pensando que era demasiado pronto, se escondió. Ahora obra más a las claras. Ha hecho su entrada triunfal en Jerusalén al grito de «Hosana al Hijo de David! Bendito sea el reino de nuestro padre David que llega». Con esto usurpa los honores reales, pues enseña que es el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el Rey prometido a los judíos, y se hace llamar así. Cuando dijeron que Jesús se hacía llamar el Cristo, el Rey de los judíos, Pilatos pareció pensativo. Fue desde la azotea a la sala del tribunal que estaba al lado. Echó de paso una mirada atenta sobre Jesús y mandó a los guardias que lo condujeran a la sala. Era Pilatos un pagano supersticioso, de espíritu ligero y voluble en sus ideas. Le pareció ridículo que acusaran a aquel hombre que se le presentaba en tal estado de abatimiento, fingiéndose aquel Mesías y soñado rey. Pero como los enemigos de Jesús presentaran esto como una usurpación de los derechos del emperador, mandó traer a Jesús a su presencia para interrogarle. Miróle Pilatos con admiración y le dijo: «¿Así que eres tú el rey de los judíos?» Y Jesús respondió: «¿Lo dices tú por ti mismo o porque otros lo han dicho de mí?» Pilatos, sentido de que Jesús pudiera creerle tan extravagante, de que por sí le dirigiese pregunta tan rara, le dijo: ¿Soy yo acaso un judío que me ocupe en semejantes necedades? Tu pueblo y sus sacerdotes te traen a mis manos
porque has merecido la muerte. Dime lo que has hecho. Jesús repuso con majestad: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, yo tendría servidores que combatirían por mí, para no dejarme caer en manos de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato se sintió perturbado con estas graves palabras y le dijo en tono más serio: ¿Tú eres rey? Jesús respondió: Como tú lo dices, yo soy rey. He nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilatos lo miró y dijo levantándose: La verdad, ¿qué es la verdad? Pilatos volvió a la azotea. No podía comprender a Jesús, pero vio que no era un rey que pudiera dañar al emperador, pues no quería ningún reino de este mundo. Y al emperador le preocupaban poco los reinos del otro mundo. Así gritó a los príncipes de los sacerdotes desde lo alto de la azotea: No hallo ningún crimen en este hombre. Los enemigos de Jesús se irritaron y de todas partes salió un torrente de acusaciones contra él. Pero el Salvador estaba silencioso y oraba por los míseros hombres. Y cuando Pilatos se volvió a él, diciéndole: ¿No respondes nada a esas acusaciones? Jesús no dijo una palabra, de modo que Pilatos, sorprendido, hubo de decirle: Veo claro que no dicen más que mentiras contra ti. Los acusadores continuaron vociferando miles de culpas y dijeron: ¿Cómo? ¿No halláis crimen en él? ¿Acaso no lo es sublevar al pueblo y extender su doctrina en todo el país, desde Galilea hasta aquí? Al oír la palabra Galilea, Pilato reflexionó un instante y preguntó: ¿Este hombre es Galileo y súbdito de Herodes? Sí, responden ellos. Sus padres han vivido en Nazaret y su residencia actual es Cafarnaúm. Si es súbdito de Herodes, replicó Pilatos, conducidle a su presencia. Ha venido aquí para la fiesta y puede juzgarle. Entonces mandó salir a Jesús fuera del tribunal y envió un oficial a Herodes, avisándole que iban a presentarle a Jesús de Nazaret, súbdito suyo. Pilatos estaba satisfecho con rehuir así la obligación de juzgar a Jesús, pues era un negocio desagradable para él. Deseaba también fineza a Herodes, con quien estaba reñido y el cual quería ver a Jesús. Claudia Procla, mujer de Pilatos, le mandó decir que deseaba muchísimo hablarle. Mientras se llevaban a Jesús a casa de Herodes, subió secretamente a una galería desde donde pudo presenciar aquella tragedia con harta agitación y angustia. Claudia habló mucho tiempo con Pilatos. Le rogó, por todo lo que le era más sagrado, que no hiciese mal ninguno a Jesús, el profeta, el santo de los santos, y le contó algo de las visiones maravillosas que había tenido acerca de Jesús la noche precedente. Pilatos era un hombre corrompido, indeciso, lleno de orgullo y al mismo tiempo de bajeza. Primero quería libertar a Jesús como inocente. Después temía que sus dioses se vengaran de él, libertado por él. Jesús parecíale una especie de semidios que podía hacerle daño. La mayor confusión reinaba en sus ideas y él mismo no sabía lo que quería. Jesús ante Herodes. Herodes, habiendo recibido el aviso de Pilatos, estaba esperando en una sala grande de su palacio, sentado sobre cojines que formaban una especie de trono. Muchos cortesanos y militares le acompañaban. Los príncipes de los sacerdotes entraron y se pusieron a los lados. Jesús se quedó en la puerta. Herodes estaba muy engreído al ver que Pilatos
le reconocía, en presencia de los sacerdotes judíos, el derecho de juzgar a un Galileo. También se alegraba de ver en su presencia, en tal estado de abatimiento, a Jesús, quien nunca se había dignado presentarse. Juan había hablado de él en términos tan magníficos y tantas cosas decían las relaciones de los herodianos, así como de los espías, que su curiosidad estaba muy excitada. Pilatos le mandó decir que no había hallado ningún crimen en aquel hombre, y el hipócrita creyó que era un aviso para que tratase con desprecio a los acusadores, lo que aumentó el furor de estos. Así que entraron y produjeron tumultuosamente las acusaciones. Pero Herodes miraba a Jesús con curiosidad y cuando le vio tan desfigurado, cubierto de golpes, con el pelo en desorden, la cara ensangrentada, su vestido manchado, aquel príncipe voluptuoso y sin energía, sintió una compasión mezclada de disgusto. Profirió el nombre de Dios, volvió la cara con repugnancia y dijo a los sacerdotes: «Llevadlo y limpiadlo. ¿Cómo traéis a mi presencia un hombre tan asqueroso y lleno de heridas?» Los alguaciles llevaron a Jesús al vestíbulo, trajeron agua en un baño y lo limpiaron, sin cesar de maltratarlo. Herodes reprendió a los sacerdotes por su crueldad. Parecía que quería imitar la conducta de Pilatos, pues también les dijo: «Bien se ve que ha caído entre las manos de los carniceros. Comenzáis las inmolaciones antes de tiempo». Los príncipes de los sacerdotes reproducían con empeño sus quejas y sus acusaciones. Cuando volvieron a presentar a Jesús delante de Herodes, fingiendo compadecerse, mandó que le trajeran un vaso de vino para reparar sus fuerzas, pero Jesús meneó la cabeza y no quiso beber. Herodes habló con énfasis y largamente. Repitió a Jesús todo lo que sabía de él. Le hizo muchas preguntas y le pidió que hiciera un prodigio. Jesús no respondía una palabra y estaba delante de él, con los ojos bajos, lo que irritó a Herodes. Sin embargo, disimuló el enojo y continuó sus preguntas. Herodes, aunque irritado contra Jesús, era siempre fiel a sus proyectos políticos. No quería condenar a Jesús porque sentía ante él un terror secreto y tenía con frecuencia remordimiento de la muerte de Juan Bautista. Además, detestaba a los príncipes de los sacerdotes, que no habían querido excusar su adulterio y lo habían excluido de los sacrificios a causa de ese crimen. Y sobre todo, no quería condenar al que Pilatos había declarado inocente. Era conveniente mostrarse obsequioso hacia el gobernador en presencia de los príncipes de los sacerdotes. Llenó a Jesús de desprecios y dijo a sus criados y a sus guardias: «Agarrad a ese insensato y rendid a ese rey burlesco los honores que merece. Es más bien un loco que un criminal». Condujeron al Salvador a un gran patio, donde fue víctima de nuevos atropellos y objeto de escarnio. Anás y Caifás lo excitaron otra vez a condenar a Jesús, pero Herodes les dijo de modo que lo oyesen los romanos. Sería un crimen para mí el juzgarlo. Quería decir sin duda, un crimen contra el juicio de Pilatos que ha tenido la política de mandármelo. Jesús fue tratado de manera tan inmisericordia que hubiera muerto del maltrato a no ser por la acción de los ángeles que lo ungían. Los príncipes de los sacerdotes pidieron otra vez a Herodes que condenara a Jesús, pero él, en sus ideas relativas a Pilatos, le mandó de nuevo a Jesús cubierto con su vestido de escarnio. Y la opresión de la mentira por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan